Y un día iba por la calle y dije, oye, pero no seas racista. Soy como un panda, blanco, negro y chino. ¿Sabéis qué comen los pandas fantasmas? ¡Bambú! ¿Cuál es el colmo de un panda? Que le tome una foto y salga blanco y negro. ¡Ey, panda! ¿Qué pasa, dice panda? ¡Cómo molas, panda! Hoy no ha sido tu mejor noche, ¿eh? No. El público no sabe apreciar tu arte. Una foto en blanco y negro. Es que buenísimo. Tú sí que sabes valorar mi arte. Sí, pero tengo que mantener esta flote y si el público no se anima, No lo digas. voy a tener que despedirte. Pero, tío, te había dicho que no lo dijese. ¡Madre mía! ¡No! No. ¡Jolín! Puedes pedir el paro. ¡Jolines! Pero somos amigos, ¿eh? ¡Ey, panda! ¿Qué pasa, chicas? ¿Estáis bien? Panda está triste, tiene el alma desconsolada. Y todas mal rollo. Pero es verdad, me han despedido. ¿Chistes de Panda otra vez? Ellos no entienden mi arte. Venga, que llegamos tarde a la reunión de pandas solos. ¿Quieres venir? Max, me llamo Max. ¿Quieres venir, Max? Sí. Hoy estamos aquí reunidos porque todos tenemos una historia bastante chunga que contar. Por eso somos los pandas chungos. Por ejemplo, a Bansi la llamamos así porque cada día, nos hace gritar al menos una vez. ¿Será una broma? Todo empezó cuando salió de paseo al bosque. Se perdió y se hizo de noche. Nadie sabe ni panda de lo que le pasó. Si algún espíritu del bosque le habló o si está a falta de vitaminas, como dice Cristal. Es que está falta de vitaminas. Mira lo pálida que está. Lo mío sí que fue chungo. ¿Qué te pasó, Mackenzie? Yo quería ser modelo, me presenté a un concurso de moda y pasó algo horrible. Mackenzie, por favor, ¿puedes pasar? ¡Qué vestido más bonito! ¿Pero te puedes creer que han venido ya 7 con el mismo vestido? Desde entonces solamente me he visto de negro y no me he vuelto a acercar a un desfile en mi vida. Fue horrible, pero lo mío también es horrible. ¿Qué pasó? Tengo de formación profesional. Me dedico a locutar anuncios de medicamentos, por eso estoy tan seria. Quizás me hayas oído en la tele. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones y en caso de duda consulta a su médico o farmacéutico. Vale, muy bien. Vamos a por el siguiente. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones y en caso de duda consulta a su médico o farmacéutico. Perfecto, Cristal. Vamos a por el siguiente. ¿Esta vez puedo hacerlo un poco más alegre? No. ¿Puedo hacerlo de verdad? Que no, que lo hacemos como siempre. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones y en caso de duda consulta a su médico o farmacéutico. Debe ser horrible. Lo que no tenemos muy claro es lo que le pasa a Jimmy. ¡Y mis gafas! ¡Jolín! ¡No había ni torta! ¿Qué es eso? Sería gracioso que sin ver nada pudiera ver cosas que otros no ven, como monstruos y cosas así. ¡Qué gracioso!
quiero sí contar qué te pasó a ti. Lo vamos a hacer así y no quiero escuchar más excusas. Pero estaré completamente sola. Está muriendo gente, Max. Esos pandas chungos tienen una cuenta en Twitter con la que matan a la gente. ¿O es que crees que esos chistes malos sobre pandas no son letales? Pero... Ni pero, ni pera, ni manzana, Max. Venga, no te hagas de rogar. Voy al baño, enseguida vuelvo. Mirad, cada vez tenemos más seguidores en Twitter. Se lo voy a agradecer con un chiste de panda. Pues las noticias dicen que hay gente que no aguanta los chistes y muere. Sí, hay gente muy blanda. Pues a mí no me gustan los osos y en su cuenta de los osos malotes no tienen ni un comentario malo. A mí me encantan. ¿Cuál? ¿Los nuestros o los de los osos malotes? Mirad, el móvil de Max. ¿Creéis que le seguirá ya en Twitter? No sé, igual no está preparado para nuestros chistes. Pues comprobémoslo antes de que sea tarde. ¡Traición! ¡Es la poli! ¡La poli! Jefe, estamos en el local de los pandas chungos. Han confesado. Venga aquí para detenerles. ¡Por fin podré acabar con ellos! ¡Por fin tendré mi venganza! ¿Qué? ¿Eres tú? Te dijimos que no volvieses a los pandas chungos. ¡Sí! ¡Ya os vais a enterar! ¡Estáis todos detenidos! ¡Max! Max no está aquí. ¿Qué? Panas, la prueba de que se puede ser fuerte comiendo ensalada. ¿Un oso panda sí está solo? ¿Sigue siendo un oso panda? ¡No podréis conmigo! ¿Qué te parece esto, policía? ¿Qué le dice un panda a otro? ¡Basta! ¡En directo son mucho peor! Van los pandas por la calle y se cae el panda del medio. ¿Lo hemos matado? Mira él con nosotros. Pues es verdad, nuestros chistes son mortales. Os encontraré, pandas.